Italia que gana Inglaterra. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Es que me parece increíble, ¿no? Que no vean lo que está pasando y que les dé risa. Qué bueno. No, que les tú dé nos da risa, güey. Nomás No nos da acuérdense, risa la situación. nomás acuérdense del resultado que han tenido todos los países que han sido intervenidos, ¿no? De forma unilateral por gobiernos extranjeros. El desenlace no es que los van a regresar al poder, Damián. O sea, así no van a regresar al poder, entiéndanlo. Arturo, excelente. Le leyó la cartilla a 3 opositores. Criticaron el precio de los boletos y acabaron en el estadio, en primeras filas, ¿no? Ahí los vimos, ¿no? Al propio Damián Cepeda, con boletos de 90, 100 mil pesos presentes en los estadios. Bueno, pues qué bueno que los del PAN tengan para eso, qué bueno. Pues sí, ojalá mucha más gente tuviera, la verdad. Tú no tienes mentira, güey. Ellos siempre han sido así. Vimos a Lito Moreno, vimos a Alessandra Rojo de la Vega, es decir, vimos hasta a Loret de Mola que decía que puros nazis iban a ir a ese partido, porque los que contribuyeron a esa narrativa fueron ellos. Los que originalmente comenzaron a decir que solo los narcotraficantes podrían ir, y lo dijo Xóchitl Gálvez y Loret de Mola, está grabado, ¿no? A los partidos fueron ellos. Y los que acabaron yendo fueron ellos también, ¿no? Hay que tomar el lado positivo de unión. Mira, desgraciadamente, yo por eso decía este gobierno, que el gobernante tiene la principal responsabilidad de generar unión. Y yo creo que constantemente desde el púlpito presidencial, tanto el presidente anterior como la presidenta actual, generan división y generan odio. Dijo Damián Cepeda, dimos cuenta de que éramos todos mexicanos. Bueno, no, habemos quienes ya sabíamos desde siempre que éramos mexicanos, ¿no? Es decir, no se nos ocurrió con el Mundial que éramos mexicanos. Entiendo que con la visión entreguista, muy pro-norteamericana de ustedes, lo dijiste, ¿eh? Lo dijiste y lo voy a editar para que lo veas, porque a veces se te olvida lo que dices. Pero bueno, qué bueno que te diste cuenta de que éramos mexicanos. Y si tuvo que venir un Mundial a nuestro país para que los miembros del Partido Acción Nacional, que son unos entreguistas, ¿no? Que han sido unos vendepatrias en sus políticas públicas, se dieran cuenta de que sí son mexicanos, bueno, pues más mundiales, más de estos, ¿no? Y la otra que me parece también delicada es la hipocresía, ¿no? Con la que siempre habla Damián. Empieza con un sermón de cura en este programa, ¿no? Y dice, es que es momento para unirnos, ¿no? Acto seguido, dice, la presidenta no fue porque seguramente todo el estadio lo hubiera abucheado. Haces una suposición basada en un escenario que no sucedió. Nada más para dejarlo claro. ¿No fue? ¿No? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que a la presidenta lo hubieran aplaudido, ¿no? Y que a los que le abucharon fue efectivamente a gente como Ricardo Salinas Pliego, con quien ustedes hacen equipo, con quien ustedes juegan, a quienes ustedes incluso lo tienen en sus posibilidades para que sea candidato a la presidencia de México, ¿eh? O sea, digo, para dejarlo claro, ¿no? En una entrevista clara a Jorge Romero, Jorge dijo que había posibilidades y hacen equipo con él. Su campaña digital es de él. Entonces, hay muchas inconsistencias, Adela, porque esa es la lógica de Acción Nacional, ¿no? Venir a estas mesas y decir, nos dimos cuenta de que somos mexicanos. No, qué bueno, pero nosotros ya sabíamos que éramos mexicanos desde hace mucho tiempo. Y segundo, ¿no? Qué bueno que en un momento pudimos estar juntas y juntos. Acto seguido, el golpe, ¿no? Ya sabes, por atrás, como siempre, carroñeros, como la derecha, ¿no? Si hubiera ido la presidenta, seguramente lo hubieran abuchado. Por favor, Damián, no fue por un principio de congruencia que tiene nuestro movimiento, ¿no? A nosotros no vamos a ir a un evento en donde lamentablemente la mayoría de las y los mexicanos con los ingresos que perciben no podían asistir. El problema es que esa presidenta y ese movimiento divide a los mexicanos, ese es el punto. Lo que yo estoy afirmando es que hay una acción negativa de parte del gobierno. Escuchen nada más aquí el personaje patético, que con sus posturas no hace más que saludar y atacar. O sea, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, paz, ¿no? En común. Hoy no le interesa al gobierno tener recuerdos, ni siquiera escucha a la oposición, no le invita a dialogar en los temas principales, porque se hicieron de una mayoría calificada fraudulenta que hizo que no necesitaran a ellos y han estado aplastando. Y eso ha llevado a un país radicalizado. Ese es mi punto y lo sostengo. Lo que me sorprende es que cuando tuvieron, por ejemplo, ese personaje, parecía que había más enojo porque lo hubieran detenido que no, pues. Bueno, hasta lo dijo el ex embajador en su momento, que por qué les había molestado tanto que lo hubieran detenido, ¿no? Arturo. Yo estoy sorprendido, ¿no? De cuáles son los temas relevantes para Juan Sabara. La mayoría de los opositores, ¿no? Hay un enorme desprecio por nuestro país, ¿no? Primero, me parece delicadísimo que no se entienda o que no se quiera entender que evidentemente el gobierno de México no sabía. Y no es un tema de inteligencia. A ver,
Y no es un tema de placas, como dice Juan Sa, que no sabe que los aviones no tienen placas, tienen matrículas. Pero bueno. Ay, y no solamente eso. experto, ¿no? Arturo. También me parece que no sabe que el transponder fue desconectado y que es imposible poder localizar a un avión de esa forma, ¿no? Pero bueno, el tema aquí, o sea, lo complicado del tema es que el propio embajador Ken Salazar, con toda claridad, dijo el 9 de agosto del 2024, no participó Estados Unidos. Primer tema, relevantísimo, ¿eh? Una autoridad, la autoridad máxima en nuestro país que representa al gobierno de Estados Unidos, afirmó con contundencia, no participamos, fue un operativo llevado a cabo por los Chapitos. Segundo tema importante, ¿quiénes detuvimos a Ovidio Guzmán? Nosotros, nuestro gobierno, sí, al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, con los que se asoció el Partido Acción Nacional en la época de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Lo detuvimos el 5 de enero del 2023. El 15 de septiembre lo extraditamos nosotros, no el PAN, no Juan Sala, nosotros lo extraditamos. A mí se me hubiera complicado ¿no? mucho. Una vez extraditado, el 25 de julio del 2024, ¿no? La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de la medida cautelar. Eso es una violación al Tratado de Extradición. Tú no le puedes cambiar la medida cautelar por los delitos que acusas a una persona ya estando extraditado. Pero ahí no vimos a Juan Sala hablar, ni decir absolutamente nada, calladito como siempre, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, ¿no? El 9 de mayo del 2025, ¿no? Nos damos cuenta que el gobierno que había modificado sus leyes para nombrar organizaciones terroristas al crimen organizado, entre ellas al cártel de Sinaloa, negoció con las organizaciones terroristas. Y entonces empezamos a ver que 17 familiares de Ovidio Guzmán entraban a Estados Unidos y les daban la residencia a ese país, ¿no? Entonces, el 2 de julio, cuando vemos que Pie de Nota nos dice que hay un reportaje en donde en el War Museum de El Paso se exhibe esta aeronave en donde se reconoce que el FBI participó, pues parece el mundo al revés. Uno, se viola la Ley de Seguridad Nacional. El fin no justifica los medios, para empezar. Se viola la Ley de Seguridad Nacional. Porque yo te pongo un comentario a la inversa de la... Imagínate, ¿tú crees que no hay cárteles de norteamericanos en Estados Unidos? Existen. ¿Tú crees que no se lava el dinero en el sistema financiero de Estados Unidos? Existe. ¿Tú crees que no hay bandas o las llamadas gangs que distribuyen las drogas en Estados Unidos? Existen, ¿no? Supongamos que el día de mañana se le ocurre, ¿por qué no?, al gobierno de México enviar a un contingente de la Agencia Criminal de Investigación o a fuerzas especiales del Ejército a detener a uno de estos narcotraficantes norteamericanos al territorio norteamericano y sustraerlo, ¿no?, con la justificación de que, pues, para nosotros es un narcotraficante. ¿Qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos? Perdón, barato nos sale si no nos declaran la guerra. ¿Me explico? O sea, la lógica es, eso se llama intervención, eso se llama un acto que puede incluso calificarse como un acto de guerra. Pero no entiendo por qué los entreguistas de la oposición mexicana no pueden verlo. No pueden ver que no puede venir una autoridad extranjera y sustraer a un mexicano. Trátese de quien se trate. Trátese de quien se trate. Es lo que dije, Arturo. Y menos, no, déjame hablar porque yo te dejé hablar, Juan. Y menos cuando nuestro gobierno da resultados, ¿no? Porque no es como el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Aunque se le caiga el café de lado a Damián Cepeda. El gobierno de Chihuahua dice, ¿qué tiene de malo si nosotros íbamos a desmantelar un narcolaboratorio? Pero cuando ves sus datos, lo que ves es que son el 5º lugar en incremento en narcomenudeo, el estado con más homicidios dolosos y que tienen una gobernadora que ha fracasado terriblemente en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Muy parecido a lo que hizo Felipe Calderón. El sello del PAN, narcopartidos. Narcopartidos, así de sencillo, ¿no? Entonces, yo me pregunto si acaso estamos viviendo en una generación en donde la oposición piensa que como Maquiavelo, ¿no?, el fin justifica los medios. Porque, reitero, cuando se pone el ejemplo a la inversa de qué hubiera pasado si una autoridad mexicana, una agencia de investigación mexicana hubiera ido por criminales que existen en Estados Unidos,
Existen norteamericanos liderando cárteles. Existen bancos blanqueando el dinero del cártel, los cárteles norteamericanos. Existen, ¿no? ¿Qué hubieran hecho los norteamericanos? Esa es la cuestión. Eso es lo que pone la presidenta hoy sobre la mesa en la mañanera, ¿no? Ay, y aquí los vemos muy preocupados, ¿no? Por la relación con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? No, perdón. Hay que ser fuertes. Los únicos que aplaudieron la invasión que hizo el gobierno de Ecuador a nuestra embajada fueron los de la derecha. De veras. Es que poquito respeto por su país. Quieran a México. El tema es delicadísimo. Nadie está diciendo no luchemos contra el crimen organizado. Nadie está diciendo no vayamos por criminales. Nadie, ¿no? Lo que estamos diciendo es no se vale violar la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución, y pretender que puedes meterte al país que sea e ir por los que tú piensas que son delincuentes sin una orden judicial, ¿no? Sin una orden de cateo, sin que existan los procesos legales correspondientes, ¿no? Es que me parece increíble, ¿no? Que no vean lo que está pasando y que les dé risa. Qué bueno. No, que les tú dé nos da risa, güey. Nomás No nos da risa la situación. nomás acuérdense del resultado que han tenido todos los países que han sido intervenidos, ¿no? De forma unilateral por gobiernos extranjeros. El desenlace no es que los van a regresar al poder, Damián. O sea, así no van a regresar al poder, entiéndanlo. O sea, entiendo que ya perdieron, ¿no? La simpatía popular, pero yendo a llorarles a los norteamericanos, a las agencias extranjeras, para que ustedes regresen al poder, eso simple y sencillamente no va a suceder. Poquito cariño a nuestro México, carajo. Fíjate el periodismo asqueroso de Adela, ¿no? Dice, hay gente que se molestó por lo del Mayo Zambada, la captura. A mí no me importa el Mayo Zambada, son las formas. En la década de los 60s, la inteligencia israelí ubicó a un exagente del gobierno de Alemania, ya sabes, de la Segunda Guerra Mundial, lo ubicó en los 60s, lo sacaron ilegalmente de Argentina. Después lo llevaron a Israel y lo ejecutaron. Entonces hubo un conflicto diplomático entre Argentina e Israel. Exacto, porque era un delincuente el señor, pero no son las formas. Y es como se la voltea Arturo. Por ejemplo, Cabeza de Vaca, que nos ofende y se pone la camisa de México desde Estados Unidos en el autoexilio, protegido por ese gobierno, que ahí sí Adela no dice nada. Es como si nosotros montamos un operativo y nos lo traemos para acá. ¿Qué dice Arturo? Nos declaran la guerra. Porque a ellos no, yo sí puedo pisar territorios extranjeros, pero no pises el mío. Entonces, como dijo Claudia Sheinbaum, tenemos que tener un trato de iguales. Y esta misma Adela estaba con Loret, estaba con Broso cuando estaban en tercer grado y dejaban que Calderón contara chistes. Estaba contando el chiste de un borracho en la cantina, búscalo en internet. Y todos carcajeándose en vivo cuando había ejecutados, colgados. O sea, es impresionante el nivel de asquerosidad de estos periodistas que ahora tienen todos los micrófonos. TV Azteca, este miserable Salinas Pliego, es amigo de este periodista de pacotilla cuyo nombre no quiero decir, no me importa un bledo él ni lo que él representa, pero Salinas Pliego abrazándose con ese cuate periodista de derecha diciendo que detesta a los mexicanos, y luego con Novoa que le dijo, si nos yo le voy a México, pero si nos ganas Ecuador, pues yo voy con mi amigo Novoa, un hombre que invadió nuestra embajada. Damián estaba en el partido de México-Ecuador, boletos carísimos, como dijo Loret, solo los narcos pueden pagar. El hijo de Curi ayer también lo puse en el video, boleto de 400,000 pesos, y nadie dijo nada. Solamente cuando López Beltrán va a Disneylandia con sus hijos, ahí sí hay problema y se acaba México. Dime qué piensas.